A ver, pensemos en esto. ¿Cómo una nación se convierte en una nación de verdad? No solo, digamos, en los mapas, sino en el corazón, en la identidad de su gente. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un proyecto educativo fascinante en Colombia que busca, justamente, responder a esa pregunta. Para entender de dónde sale todo esto, tenemos que viajar un poquito en el tiempo. Vámonos a 1991, un año clave para Colombia. ¿Por qué? Porque fue el año en que el país, a través de su nueva constitución, se reconoció oficialmente como lo que siempre fue, una nación multiétnica y pluricultural. Esto fue más que un papel, fue un paso gigantesco, un compromiso formal para proteger la diversidad y para respetar la dignidad de todos. En pocas palabras, era una promesa. Pero, como suele pasar, del dicho al hecho hay un trecho. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, o más bien complicada, porque una cosa es la promesa de la Constitución y otra muy distinta a la realidad económica que vivía y vive una parte importantísima de la población. Y este número que vemos, $550, nos cuenta una historia completamente diferente. Y es que no es solo un número. Miren estos datos, son contundentes. Estamos hablando de un ingreso per cápita de apenas $550, tasas de desempleo que llegaban al 40% y algo todavía más duro, una mortalidad infantil 4 veces más alta que el promedio nacional. Si vamos a la costa del Pacífico, solo un 10% con acceso a servicios básicos como el alcantarillado. La brecha era y es inmensa. Entonces, claro, la pregunta cae por su propio peso. ¿Cómo se cierra esa brecha? ¿Cómo se hace para que lo que esté escrito en un papel tan importante se convierta en la realidad de todos los días? ¿Cómo se construye un puente sobre ese abismo? Bueno, la apuesta de Colombia, en gran medida, fue a través de la educación. Y así llegamos al corazón del asunto. La respuesta oficial del Estado para empezar a cerrar esa brecha fue, justamente, un proyecto educativo, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Pero ojo, que es una iniciativa que muchas veces se entiende mal. Porque, a ver, no estamos hablando de una materia extra y ya, no. Como se ve aquí, esto se estableció por ley como algo obligatorio, para todos los estudiantes, desde preescolar hasta el final del bachillerato, en colegios públicos y privados. Imaginen la escala de eso. Una meta súper ambiciosa, ¿no? La idea era que todos, sin excepción, conocieran los aportes fundamentales de las comunidades afrocolombianas a la historia y la cultura del país. Y justo aquí está la clave para entenderla bien y desarmar el malentendido más común. La cátedra no es una caja que se añade al estante. No es una clase de historia extra. Es más bien como ponerse unos lentes nuevos. Unos lentes que permiten ver todas las demás materias, matemáticas, ciencias, arte, de una forma diferente, más completa. Y seamos honestos, cambiar la forma en que vemos las cosas es quizás lo más difícil que hay. Por eso se concibe como una herramienta de integración para toda la nación. Ok, suena muy bien en teoría, pero ¿cómo funciona en la práctica? Bueno, en el fondo se trata de un acto doble. Por un lado, reconstruir una historia que por mucho tiempo simplemente no se contó, y por otro, reclamar una identidad que fue silenciada. Una de las columnas vertebrales de la cátedra es este proceso que llaman de resignificación y redignificación. Palabras un poco complejas, pero la idea es simple y muy potente. Se trata de tomar la herencia de todo un pueblo, darle un nuevo significado, uno propio, y devolverle la dignidad que siempre tuvo. Es reconocer esas raíces profundas que son tanto africanas como, por supuesto, colombianas. Y esta frase lo resume de una manera increíblemente poderosa. Es el paso de una etiqueta que venía de afuera, negro, que muchas veces se usaba casi como un adjetivo para quitar humanidad, a una identidad definida desde adentro, que empieza con lo más básico, personas. Somos personas, pueblo negro. Es un cambio de lenguaje que en realidad lo cambia todo. Y esto nos lleva a otro concepto que es fundamental aquí, la etnociencia. La cátedra lo que busca es valorar todo ese conocimiento ancestral, pero cuidado, no como si fuera simple folclore o algo pintoresco. No, se trata de reconocerlo como lo que es, un sistema de conocimiento totalmente legítimo, con sus propias lógicas, sus propias formas de entender el mundo y de resolver problemas.
Ahora bien, para que esta nueva perspectiva no se quede en una buena intención, para que de verdad se integre en la educación, se necesita un mecanismo. Y esa idea, que es súper innovadora, se llama transversalidad. Es aquí de verdad donde todo empieza a conectar. Pensemos en esto como un tejido. Cada materia, matemáticas, ciencias, arte, es un hilo vertical. La cátedra vendría a ser un hilo horizontal que se va tejiendo a través de todos los demás, conectándolos. El resultado, claro, es una tela, un tejido de conocimiento mucho más fuerte, más rico, más completo. El gran desafío, por supuesto, es llevar esto a cada salón de clases del país, pero la visión es potentísima. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Pues que de repente en clase de matemáticas se pueden analizar estadísticas sobre la población afrocolombiana, o en biología se estudian los ecosistemas únicos de la región del Pacífico. Lo que se logra con esto es que el plan de estudios se vuelva relevante, que sea un espejo de lo que es el país en su totalidad. Se conecte el aprendizaje con la realidad. Y esto que vemos es la prueba visual. La presencia y la historia afrocolombiana no están confinadas a una sola región, a la costa, no, están en todo el mapa de Colombia. En las costas sí, pero también en los valles, en las montañas, en las grandes ciudades. La cátedra lo que hace es conectar el conocimiento con esta geografía viva, para dejar una cosa bien clara. La historia afrocolombiana es la historia de Colombia. Y con esto llegamos al panorama completo, a la pregunta del millón. ¿Por qué es tan importante un proyecto como este para el futuro de un país? Porque esto va mucho más allá de corregir errores del pasado. Se trata, sobre todo, de construir un futuro distinto para todos. Los objetivos, como se ve, trascienden por completo el salón de clases. Lo que se busca es, ni más ni menos, que remodelar la forma en que los colombianos se ven a sí mismos y se ven entre ellos. Es fortalecer una identidad nacional que de verdad incluya a todos. Es darle herramientas a la gente para combatir prejuicios y al final del día, la meta es construir una sociedad más inclusiva y por lo tanto más pacífica. En el fondo, si lo pensamos bien, la cátedra es una herramienta para construir una democracia más real, más auténtica. Una que no se basa en la idea falsa de que todos somos iguales, sino en el reconocimiento y la celebración de las diferencias. Porque es justo ahí, en esa diversidad, donde se fortalece la identidad de todos. Al final de este recorrido nos queda una idea muy potente dando vueltas. Cuando una nación se atreve a contar todas las partes de su historia, incluso las más difíciles o las que había olvidado, no solo se vuelve más completa, se vuelve sin duda mucho más fuerte. Y eso nos deja pensando, ¿qué pedazos de la historia de otras naciones por ahí están esperando a ser contados para hacerlas más fuertes también?